Bueno, estamos de vuelta nosotros acá también compartiendo con ustedes dentro del espacio de monitoreo económico. Hoy vamos a tener una entrevista, pero con un tono distinto en el ámbito jurídico, pero con impacto también hacia lo que significa el desarrollo económico de nuestro país. Está el doctor Gustavo Adolfo Ocampo González, que me comentaba también está dentro de la lista de los doctores en Derecho que están poniendo su nombre a consideración para volver a postularse, muchos de ellos a la posibilidad de ocupar un cargo dentro de la máxima instancia del Poder Judicial, reemplazando al doctor Fretes, que está dejando esto por cumplir la mayoría de edad y que justamente se da el tema de estas elecciones. Doctor, gracias por visitarnos. Encantado, Benjamín. Juan Pablo. Juan Pablo, perdón. Benjamín por el padre, que Sí, lo conozco. así es. Disculpe. Juan Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad que me das. Y es la mejor forma de salir a la ciudadanía, al público, de manera que ellos también vayan observando y puedan establecer su propia opinión o sentar sus criterios en relación a los postulantes, digamos, al cargo. Con una justicia muy también en la lupa y con mucha crítica hacia la calidad de justicia en el Paraguay. ¿Cuál es su opinión al respecto? No quiero eludir porque no podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Hay reclamos de la ciudadanía y los medios de comunicación se hacen eco de eso. Hay cuestiones que hacen al Poder Judicial. Quiero decirte que conozco a magistrados muy buenos, pero como dije en otras entrevistas anteriores, postulaciones, de que a veces lastimosamente lo malo más vende, ¿verdad? Y lastimosamente por causa de aquellos que denigran la carrera, todo el Poder Judicial en alguna medida se desacredita en una cuestión así. Tú sabes que el magistrado, según la Constitución, está puesto a múltiples incompatibilidades. Y también eso implica incluso a muchos renunciamientos, solo puede dedicarse a la docencia. La docencia no es, y a tiempo parcial, de manera que no, digamos, entorpezca la contracción al trabajo del magistrado y con ello evitar la acumulación de causas o lo que fuera. Pero el tema de la corrupción es un tema también que están los instrumentos, tanto en la Constitución como en los órganos satélites del Poder Judicial encargados justamente en los casos que surjan, casos muy resaltantes. Está también la Contraloría en el tema de la declaración jurada de bienes. O sea, hay todo un equipo alrededor del Poder Judicial de examen de desempeño. Y yo quiero hacer mención a dos términos que utiliza la Constitución. Cuando habla en el 252 de todos los magistrados que fueren confirmados por 2 periodos al de su elección, adquirían la inamovilidad. Pero centrémonos en el caso del término confirmación, como lo dijo una vez el ex senador, que a mucha honra puedo decirlo, que trabajé como secretario general en la época de ese parlamento integrado por un Alberto Nogués, Gualdino Rovera, Rodrigo Campos Evelio, Fernández Arévalo. Él sostenía que esa confirmación implica la obligación del examen de desempeño del magistrado al fenecer su mandato de 5 años para ser confirmado. Y pasando a la segunda sección que hace a los ministros, entre los requisitos habla de la notoria reputación de honorabilidad. Esa notoria reputación de honorabilidad se construye en el día a día de la actividad y justamente de ir oteando no solo el control de los órganos encargados, sino también de la ciudadanía toda, el control de cada resolución. ¿Cómo impacta la justicia en la economía? Y yo pienso que tiene mucho que ver. Si hablamos de un Estado social de derecho, Estado social de derecho implica que toda la sociedad, los integrantes de la comunidad, sean autoridades o ciudadanía toda, particular, ¿verdad?, deben ajustar su conducta a las leyes, a la Constitución y las leyes, y en la medida en que tengamos una certeza jurídica, eso influye mucho en la imagen del país y la posibilidad de la reinserción de inversiones extranjeras y con ello el empleo de mano de obra nacional, creación de fuentes de trabajo. Si tenemos que hacer un balance, ¿cómo estamos en eso? Y tenemos que hacer un poco mea culpa en el ámbito jurisdiccional. En cuanto a lo primero que referimos, porque a veces una justicia tardía no es justicia, pero parto primero de mi ámbito jurisdiccional
hagamos un mea culpa de si existe en alguna medida una demora o falta de contracción del magistrado, también ello debe ser objeto de una medición, y te voy a explicar después por qué. Porque en ese sentido, si no tenemos, digamos, un pronunciamiento en tiempo oportuno conforme a la misma, entonces no es justicia, y eso redunda todo en una cuestión negativa, una presión negativa de la colectividad. Te quiero comentar que fui electo como comisionado ante el Comité Iberoamericano de Ética a partir a término de la cesación de su mandato de la doctora Miriam Peña como ministra, y me eligieron en las cumbres judiciales, a mucha honra porque me encanta el tema de la ética, y creí que tenía que pagar derecho de piso en la primera reunión presencial que se hizo post pandemia en Barcelona. Y mi tema fue laboriosidad, medición del rendimiento de los jueces y prevención de riesgos laborales en la perspectiva ética. Sabemos qué son los riesgos laborales en nuestro país, ¿verdad? Las presiones, cuestiones de volumen de trabajo, el estrés. Y había algo muy particular que noté, porque hubo un aporte de todos los comisionados, y en la legislación española contempla la posibilidad de que todo magistrado al cabo de un tiempo sea examinado también el grado de estrés y pueda tener un tratamiento de manera a proseguir con el trabajo. Nuestro dictamen despertó el interés de la ministra de la Corte del Uruguay, y hizo una suerte de encuesta entre todos los comisionados sobre el sistema de elección y del organismo encargado de esa elección y cuál era el procedimiento o la práctica que se daba. A raíz de eso elaboró un dictamen muy interesante sobre la carrera judicial, justamente lo que estábamos hablando de la carrera, ir haciendo estamento por estamento. Correcto. Con la experiencia que daba. Y la predominancia o la prevalencia que se debía dar en la percepción de la perspectiva, la conducta ética y la trayectoria del magistrado a los efectos al momento de tener que ser designado o promovido a cargos superiores. Eso nos va a dar la garantía de que vamos a poner a personas, digamos, que va a enaltecer o levantar o dar garantías a una justicia. Doctor Ocampo, una cuestión me parece interesante lo que está diciendo, y yo trato de siempre de ponerme del otro lado del mostrador también, sí. Y en mi carácter también de abogado, sí, me ha tocado visitar los pasillos, sé del esfuerzo que hacen muchos abogados, veo que hay una camada joven de magistrados también que están empujando, sí, una agenda digital y tratar de acelerar ese proceso de formalización, que tal vez la forma analógica servía para hacer esos trueques de favores y de cuestiones que realmente han corrompido mucho la justicia en nuestro país. Tenemos que decir que hay avances. Sí, sí, yo pienso que sí. Tenemos que tener en cuenta también que estamos en una etapa de transición con sus bemoles y demás, pero va evolucionando el tema de las plenarias públicas, de filmaciones o lo que fuera. Y también muchas otras cuestiones. Tú me decías de los abogados, también los abogados pueden ser examinados. Hay abogados muy buenos que van marcando una trayectoria de defensa de sus posiciones basados con mucha altura de sus escritos y demás. Escritos, hoy día tenemos el expediente electrónico, sí, en el sistema penal se ha propugnado la oralidad, en el derecho laboral también, y yo soy de espíritu civilista, pero el destino me puso en lo penal. Y yo soy del criterio que el sistema civil debe ser modificado, tendiente a la oralidad en determinada etapa del proceso y la oficiosidad también del juez para el avance en determinadas etapas. Estamos también ante este proceso importante, yo creo, de poner a la máxima instancia del Poder Judicial en un sitial que ayude al proceso de el Estado de Derecho en nuestro país. Sí, sí. Vemos con mucho pesar también una situación interna en los últimos días que realmente llama mucho la atención, ¿no? Eso veíamos en el Congreso, pero se trasladó a esta máxima instancia. ¿Cómo siente usted esto? En mi humilde opinión, yo pienso que... Y me refiero solamente para poner esto en contexto, la situación de forzar a un miembro a querer asumir un cargo en el cual él dice, no, yo no quiero asumir esto. Sí, en mi humilde opinión, y no es para que, digamos, tome o cause un malestar entre los señores ministros, yo pienso que ahí tienen que regir cuestiones personales y también
del cuerpo, en el sentido de tratar de consensuar dentro de un ámbito de armonía o lo que fuera. Cada quien tiene la libertad de postularse, como también, como también otros, aquellos que prefieren más bien tener una contracción al trabajo de su sala, que muchas veces tienen muchos casos, porque hay que tener en cuenta que la Corte no solo recibe cosas de cuestiones que deben ser tratadas en la capital, sino de todas las circunscripciones. Entonces, yo pienso que ahí debe haber una suerte de consenso, de armonía. Y quiero hacer un paralelismo en relación a otra cuestión que también tiene que ver con la designación de los ministros de la Corte, que sabemos que es un ámbito muy político. Nuestra Constitución dice que todo ministro será electo por el Senado con acuerdo del Ejecutivo. Entonces, a los efectos de evitar el manoseo, tiene que haber conversaciones de manera consensual al candidato que sea más, que reúna más las condiciones, o sea, el más potable, y entonces evitar con ello el manoseo, como usted sabe, ya ocurrió en casos anteriores. Hablando de manoseo, la otra cuestión también es esto del examen, ¿no? De aptitudes. Así es. Independientemente a la opinión que pueda tener sobre el particular, bueno, al someternos nosotros a un sistema de postulación, ¿verdad?, que tiene sus etapas, y en ese sentido hay algo importante. No quiero hacer propaganda aprovechando de este tema, pero la contracción al trabajo, y si hablamos de la docencia a tiempo parcial, implica que muchas veces para estar al día implica un sometido. La actividad de un magistrado no termina dentro del horario establecido. Continúa en la casa, y lo digo porque mi señora también es abogada. Ella, por ejemplo, trabaja a veces hasta las 11, 12, en lo civil, lo que fuera. Y digo nomás que, aparte de eso, somos miembros el miembro del Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos de la República, únicos. Somos comisionados del Comité Iberoamericano de Ética, somos dictaminantes en los acuerdos para tratados que nos envía Cancillería para los tratados que tienen que ver con la justicia, como ser canje de condenados para cumplimiento de condena en país de origen, cooperación internacional entre los delitos transnacionales, preparación en un país y consumación en otro, en lo que hace las pruebas, y los casos de extradición. Federación Rusa, Cuba, Portugal, Turquía, República Dominicana, Costa Rica, y ahí me perdí ya la cantidad de cosas. Quiero aprovechar ese conocimiento y esa expertise simplemente a modo de explicar. Paraguay tiene una ley de extradición. Sí, tiene varias leyes, tiene multilaterales y bilaterales que nos rigen. Las bilaterales, en este caso puntual, de que nos toca vivir esa experiencia, sí. Existe una con Estados Unidos. Así mismo. Ajá. Así mismo. Eso implica el proceso, ¿no? Porque me parece que se habla mucho de esto, doctor, pero no se entiende a veces. Sí. Por eso me gustaría también esta nota para explicar cómo se daría un proceso de extradición y si ya lo hemos tenido en Paraguay. Varios procesos en el que el país requirente, muchos con Brasil, con Argentina, y tuvimos ya 2 casos con los Estados Unidos, casos muy sonados. Uno de ellos, el caso último, que generó todo ese escándalo en el tema, el caso Ijasi. Sí. A nosotros nos tocó en cámara, nos llegó a las 11 de la mañana, por supuesto hay una verificación de todo eso, y antes de las 24 horas eso ya estaba resuelto, porque me tocó estar como propinante, por lo tanto examiné todo. Vos sabés que un proceso de extradición no se analiza la existencia del hecho y la autoría por parte del extraditable. También el tema si el hecho no es político, si no está prescripto o lo que fuera. O sea, son formalidades netas establecidas en digamos, los tratados, y a veces en las articulaciones que hacen los abogados hablan de esa cuestión de existencia. No, es un procedimiento especial. E incluso los procedimientos recursivos son distintos a los casos ordinarios. Casación, apelación especial, porque provienen del juicio oral, dice expresamente la norma. Sobre el punto del pedido de extradición de los Estados Unidos, cumplió los requisitos minuciosamente, incluso bajo el viejo sistema.
certificación de firmas de los jueces por la Corte, certificación del ámbito del Ministerio de Justicia, legalizaciones de Cancillería, porque se presume en los nuevos tratados de que el solo hecho de la introducción por la vía diplomática presume la autenticidad de toda la documentación. Eso se hace a través del representante de la Oficina de Justicia, de la Secretaría de Justicia, a través de su embajada y luego va a Cancillería, ¿no? Así mismo. O sea, de los Estados Unidos específicamente no sé cuál es. Está la autoridad principal que siempre se fija en los tratados, en nuestro caso el Ministerio de Justicia. El trámite es el siguiente. Viene de los Estados Unidos, viene a su embajada pasa a Cancillería, Cancillería al Ministerio de Justicia, que es la autoridad central, Corte, Cooperación Internacional, y ahí se sortea para determinar el juez competente que va a intervenir en la Y el juez dictamina. Dictamina. Y ahí se hace... Primero por supuesto, tienen que reunir todos los requisitos que dijimos, copia del decreto, sentencia que determina la privación de libertad, la orden de captura internacional, los datos completos, fotos y todos los datos de identidad específicamente. ¿Qué hace el juez al recibir? Lo primero que hace es señalar audiencia a la persona detenida a los efectos de verificar, o sea, audiencia identificatoria, no indagatoria, a los efectos justamente de cotejar la correspondencia entre todos los datos que te envía el país requirente con la persona, y si es la persona, entonces, una vez recibido el exhorto formalizador, porque a veces puede venir vía Interpol, detención preventiva con fines de extradición, y está sujeta a la remisión en un plazo que determina el tratado. Si dentro de ese plazo no llega, entonces se tiene que otorgar la libertad a la persona. Eso es. En ese caso, pues, una vez examinado todo, se pone a disposición primero de la Fiscalía y luego la defensa, y posteriormente el juez resuelve. Me parece que es importante explicar esto, porque definitivamente en toda esta este mejunje de opiniones y de miradas, la norma es lo que habla por sí misma. Así mismo eso. Y tenés que tener en cuenta que en nuestro orden de prelación tenemos primero la Constitución, luego los tratados internacionales. Entonces, en lo que hace al tema extradición, entra dentro del segundo rango de la pirámide de Kelsen. Eso justamente me parece importante también destacar dentro de esto. Doctor, le agradezco mucho realmente esta explicación, pero amén también hacer un repaso de cómo está la calidad de justicia de nuestro país y cómo impacta definitivamente en nuestra economía. Creo que esa mirada de liazón, de conexión que existe justamente entre eso es muy importante. Si no tenemos una justicia comprometida con el crecimiento también del país, no vamos a poder llegar ni al grado de inversión ni a mejorar la calidad de vida de la gente. Así mismo, dos cosas. Tal vez exista una necesidad de poder llegar más a la ciudadanía con lo que hace la justicia diariamente. Te pongo un ejemplo. En la página de fin de año, la justicia lo que hace a la actuación del Tribunal Especializado del Crimen Organizado se ha llegado 0 mora. Y pues que hablamos de un solo tribunal, y la perspectiva que se creía que iba a llegar la cantidad de causas superó pero enormemente, de 40 a no sé cuánto que se creía que tener de causas por crimen organizado, llegamos a 500. Esta es una dependencia especial del Poder Judicial. Especial, sin perjuicio, de momento, porque no fue nombrado, se creó la instancia del Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos, pero todavía el cargo está, pero va a tener que ser sujeto de elección. Mientras se nombró a personas del tribunal ordinario sin perjuicio de sus funciones para intervenir en eso. Por eso me parece importante lo que destaca el doctor, o sea, que tiene un doble trabajo. Sí, así mismo. Y todas las otras cuestiones que te dije. Y otras cuestiones también. Y eso como... hace que nos perdamos un poco en la falta de correr con los libros, diplomados y demás cosas. Y mucha actividad, sí, es cierto. Sí. A veces los profesionales del derecho sufren, porque es una cuestión, o sea, nosotros lidiamos con las penurias de la gente, como dicen los principios del derecho, ¿verdad? Te puedo decir una opinión particular, porque en alguna medida somos abogados también. Hoy estamos de este lado. Hoy estamos de este lado del mostrador, el día de mañana podemos estar del otro. Una vez voy a un congreso que se hizo en el Colegio de Abogados y se hace un break, y me arrimo y en galería a los presidentes, y de repente, ¡paf!, me quedo al lado, encuentro la foto de mi abuelo, que yo no lo conocí, mi abuelo paterno. Y en su época, creo que fue en la época de Raimundo Paniagua, se había
establecido un código de ética para los abogados. Ujú. Y yo soy del parecer de que hubo una intención de buscar la colegiación, de manera que, así como hay buenos abogados, como dijimos, así como también magistrados hay buenos y malos, también hay abogados que a veces parece que litigaran contra los magistrados por los ataques, buscando causas de acusación o lo que fuera. Que los mismos también puedan ser, digamos, sumariados interpares del colegio de abogados. Y el colegio de abogados sugiera o dictamine a la Corte, que es la que otorga la matrícula, qué sanción debería tener. Pero necesitamos reformar algunas normas justamente Sí. para llegar a eso. Y otra cosa más, hoy vemos a abogados ya muy entrados en edad, algunos enfermos que a duras penas por necesidad siguen yendo. Tuvimos casos de gente que murió en audiencias o demás. Mi finado padre, que falleció muy joven, fue profesor de tu padre, de instrucción cívica en el Colegio Nacional. Él había presentado un proyecto de seguridad social para los abogados. Un aporte de sus regulaciones en horarios, de manera que vayan también estableciendo una caja de seguridad social para la jubilación de los profesionales abogados. Tenemos que defender nuestra profesión, todas las cuestiones que hacen ahí. Me parece interesante también esa mirada porque otros gremios, como el caso de los artistas, siguen peleando también eso. Y me parece que la previsional tiene que ser para todos. Así mismo. Gracias, Así doctor, mismo. por su tiempo. Encantado, y te vuelvo a agradecer por la oportunidad que me das para poder llegar. Por favor, como no, el Al doctor público. Gustavo Adolfo Ocampo González, hablando con nosotros también aquí en la mañana de 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.